10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y estamos recibiendo al fiscal Gustavo Subía. Vamos a estar hablando, a ver si nos adelanta algo de lo que será esta conferencia en el Parlamento. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? ¿El jueves? Jueves, ahora, hora 19, en el Parlamento, penas de papel. Penas de papel. Penas de papel. ¿Y dirigido a qué específicamente? A cualquier ciudadano que quiera saber un poquito más de la verdadera realidad por debajo de la aparente realidad en términos de persecución penal y sanción a los delincuentes. En ese tema tenemos una letra grande que dice unas cosas y después tenemos una cantidad de letra chica que dice otras cosas. A lo que vamos a referirnos es a la letra chica que ya he adelantado, capaz que hoy también con ustedes adelantamos cuál es mi posición. Tenemos contradicciones enormes entre la letra grande y la letra chica y ese es el tema penas de papel. El otro día comentábamos, y fue Danilo el que lo comentó particularmente, recordando las palabras de Guiance sobre el exceso que existía en el caso de la prisión preventiva, así lo denominó Guiance. En una de sus últimas apariciones decía, porque ya estaba para retirarse al frente de la institución de derechos humanos. Y uno quedó sorprendido de repente digamos, porque no es lo que escucha habitualmente, como que en ese sentido hay dos opiniones muy diferentes con respecto al famoso tema de la prisión preventiva. Sí, más que dos opiniones, hay una gran opinión mayoritaria, que no solamente la doctora Guiance la sostiene, sino una enorme cantidad de operadores, y hay una posición más minoritaria que es la mía, que sostengo que la prisión preventiva es necesaria. Y le explico rápidamente algunas cifras, porque vamos a manejarnos con cifras más allá de con los verbos. Hoy en el Uruguay hay procesamientos sin prisión, es decir, no se usa la prisión preventiva, en el orden de un 35-36%. Usted supone, como toda persona, a mi juicio racional, que si bien al iniciar un procedimiento penal todavía la persona no es condenada, tiene lógica de que no exista, excepto causas de muy intensa razón, que no existe una prisión preventiva, que la persona pueda quedar en libertad a la espera de la sentencia, que es lo que va a suceder con el nuevo Código de Proceso Penal, como sucede en las películas. Usted ve a la persona libre muchas veces hasta el momento de la sentencia. La lógica es que la persona queda a disposición de la justicia mientras se va sustanciando el proceso en libertad, porque no va a alterar la prueba, porque no va a fugar. Porque no se va a fugar. Y hay otras causales también. Y no va a intimidar a los testigos, por ejemplo. Hay otras causales que muchas veces están en la letra chica y no se dicen en la letra grande. Sí. Y es que el individuo tiene 14 antecedentes por rapiña, vive de eso, y si lo dejamos 4 meses a la espera de la sentencia, mi presunción es que va a seguir rapiñando una vez por semana. Pero vamos a los grandes panoramas. La lógica es que la persona pueda mantenerse en libertad. Y usted dice, bueno, me parece bien. Y a mí también, en teoría, me parece bien. Sucede que al llegar la sentencia, lo que vemos en las películas, la persona viene de traje, saquito, cambia, si la sentencia es condenatoria, por el mameluco naranja y para adentro. Pero ¿qué pasa en el Uruguay, donde somos expertos en hacer cosas bastante más complicadas? En el Uruguay, la persona es procesada hoy sin prisión, y cuando llega la sentencia, se le otorga el beneficio de la libertad condicional y en un 99% de los casos no va a prisión y no paga un solo día de sanción. Entonces, si la prisión preventiva tuviera como correlato que al llegar el momento de la sentencia la persona va a sufrir alguna sanción, yo diría, la no prisión preventiva, yo diría, tiene su lógica. Lo que pasa es que en el Uruguay no tiene lógica, y a ver si me entiende el argumento, que usted, ciudadano, comete una falta en el tránsito, le aplican una multa, no le quitan un peso de la multa cuando la tiene que pagar. Pues un 35% de personas que cometen delito, se le imputa un delito y por el mecanismo de la libertad condicional que se le da al momento de la sentencia, no pagan un solo día de reclusión. Entonces, lo que técnicamente y racionalmente parece muy atendible, y es que la persona
que no esté en prisión preventiva a la espera de la sentencia de libertad, en la realidad se transforma en una deformación, a mi juicio, terrible del sistema. Porque además, frutillita, no solamente la persona no va a prisión cuando es procesada sin prisión y le aplican una sentencia, sino que además tiene otro beneficio. Porque acá de beneficios, el delito tiene una cantidad de beneficios, que se llama la suspensión condicional de la condena. Y por ese otro beneficio, si la persona no comete delito en un año, vuelve a ser primario. Pierde su condición de tener antecedente. Entonces, no solamente no le aplicamos a ese 35% ninguna sanción, sino que además le podemos dar el beneficio de que vuelva a ser primario, sin tener un solo día de sanción. Entonces, un 35% no es poca cosa. Yo no digo, y no digo, de que la prisión, la no prisión preventiva no deba de usarse, pero entonces tenemos que modificar el sistema para que en algún momento la persona condenada sufra algún día, como usted tiene que pagar su multa, porque no tiene sentido que algunos tengan coronita. Y hay un 35% de los delincuentes que a mi humilde juicio... Entonces, no es tan sencillo. Sucede que hay otros temas atrás. Y los otros temas son el hacinamiento de las cárceles. Claro, yo mientras lo escuchaba pensaba, claro, y si ese 35% fuera a prisión con más de 11.000 reclusos que tenemos hoy... Perfecto. Entonces tenemos... ¿Explotan el sistema penitenciario? Pero entonces invertimos y ponemos, como siempre, los bueyes atrás del carro y el carro adelante de los bueyes. El tema es, no tengo camas en los hospitales. Vos vas con un paro cardíaco y te dicen, señor, lo lamento, no hay cama. Vuelva para su casa y vuelva mañana. Bueno, hay ciertas lógicas que se basan en lo empírico, que no tienen sentido lógico jurídico, tienen sentido lógico empírico. ¿No te parece que la solución sería que el Estado, que tiene dineros, porque el Estado maneja dineros, creara nuevas plazas carcelarias? Sucede que crear cárceles es mala palabra. Me han dicho a mí, más escuelas... Claro, se decía, la disyuntiva claro, es más escuelas o más cárceles. Y a mi juicio es... caminar con las piernas izquierdas o caminar con las piernas derechas. No necesitamos las dos piernas para caminar. Es, a mi juicio, escuelas, más, trabajo, más, asistencia social a quien lo necesita, más, pero a la vez, cárceles, más. ¿Por qué? Porque el delito viene creciendo en el mundo contemporáneo. Teníamos en el 1990, había 2.500 Pero vos no me dices que están bajando los delitos. En 1990... 2.500 rapiñas. En el 16, 19.000 rapiñas o 18.000, bajando un 3% con respecto al año anterior al 15. Y te explico. Comparto que el sistema implementado del PADO ha dado mayor presencia policial en las calles y ese puede ser un elemento disuasorio. Puede ser. Sucede que yo tengo otra estadística, tengo otro librito que dice así. ¿Qué dice? En el 2015, la Suprema Corte de Justicia dio libertades anticipadas, que son las que se dan a los pesados, en el orden de un 40%. Es decir, condenado, pesado por delito de rapiña, homicidio, violación, secuestro, la Suprema Corte de Justicia en el 2015 dio el 40%. ¿Esa por gracia, la libertad por gracia? No, era libertad anticipada. Ajá. ¿Cuánta dio en el 2016 la Suprema Corte de Justicia? Dio un 22%, la mitad. Y me pregunto yo, ¿no será que en el 2015 salieron muchos, un 40%, y en el 2016 salió la mitad, un 22%, y eso incide también en las estadísticas de la rapiña? ¿No será que quedó mucha gente adentro en el 2016 que no salió? Y eso incide en las rapiñas, porque vamos a ver todo el panorama. Pero volviendo a la cárcel, que es el otro, ¿cuál es el argumento que a mí me dicen no subía? Tú decís una barbaridad que querés llevar más gente para la cárcel. Primero digo, creemos más cárceles. ¿Para qué? Para que el ciudadano común tenga algo que desde que el mundo es mundo la justicia debe de darle, y es una sensación de respaldo frente a el trauma que representa el delito. Ojo, yo, así como tú podés suponer, ustedes pueden suponer, de que soy duro al momento de pedir procesamientos, yo en muchos casos he pedido y pido procesamientos sin prisión o aún archivo de determinados casos que no tienen una trascendencia social.
Sucede que, a mi juicio, este 36% de procesados sin prisión que luego no cumplen un solo día, entre ellos hay muchos que son los hurtos por arrebato, que está a esto de la rapiña y a esto del homicidio. No, pero es más negocio. Bueno, es más negocio el hurto. Delinquir es negocio y hurtar, a diferencia de rapiñar, es negocio también. Claro. Pero los centímetros, ¿cuántas veces una persona ha sido abordada para hurtarle la cartera y termina en un homicidio? Entonces, lo que yo distingo generalmente cuando estoy en los turnos es, una cosa es la persona que de alguna forma pertenece al tejido y al entramado social, que ha cometido un error, pero quiere seguir participando de ese entramado social. Sucede que hay otros grupos que no tienen interés en seguir participando del entramado social. Su vida está dedicada al delito y el juez y el fiscal y la ley tiene que tener el olfato suficientemente fino para decir, una cosa es el ciudadano que comete un error, otra cosa es el profesional. Con un 60% de reincidencia de los reclusos. Sí. Los mandamos para adentro, pero cuando salen vuelven a entrar. Pero el problema entonces, tú metes al hospital a la persona que tiene un paro cardíaco, donde puede agarrarlo la bacteria asesina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenés el paro cardíaco, no vas al hospital porque tenés temor a la bacteria asesina, porque podés salir peor. ¿Cómo sale o no sale una persona del establecimiento de detención? Es un tema que hemos puesto en la agenda y es un tema nuevo, y a mi juicio es un tema que, si bien es importante, no hace a la ecuación delito-castigo. Que tú me digas, ¿querés que salgan mejor? Yo estaría totalmente de acuerdo contigo. La Constitución de la República, en el artículo 26, dice algo así como que no se aplicará la pena de muerte, las cárceles no servirán para ningún tipo de mortificación, y que sí se servirán, y sí solo dice, para asegurar penados y procesados, persiguiendo la rehabilitación. Lo que se persigue es la rehabilitación. ¿En cuántos casos de cárceles excelentes en otros países del mundo la persona ingresa y no es rehabilitada? ¿Por qué? Porque rehabilitarse o no rehabilitarse es una decisión muy personal. El delincuente tiene, a ver si me entendés, comillas, derecho a seguir siendo delincuente. ¿Por qué le vamos a cambiar en forma terrible, autoritaria? Léase la película La Naranja Mecánica de los años 80, que ya la recomiendo para sacarla del archivo. ¿Por qué le vamos a cambiar la cabeza al delincuente? Nuestra obligación es sancionarlo, darle oportunidad si quiere la rehabilitación, que hoy es muy difícil en las cárceles como está, pero no es el Estado, excepto que tenga un viso totalitario, para quererle cambiar la cabeza. Es decir, cárceles son para asegurar y para pagar la cuota por haber cometido delitos. Si se puede la rehabilitación, encantado, yo aplaudo con las dos manos, pero la rehabilitación termina en una decisión muy personal. Estamos en septiembre, ya prácticamente decimos que estamos a nada de que tengamos... Menos de 2 meses. Sí. Después de lo que fue, digamos, la nueva fecha, digamos, a partir del 1 de noviembre, el nuevo código. Se sigue debatiendo a nivel parlamentario, y por otro lado uno escucha que sería un desestímulo para los operadores judiciales si hubiera una nueva fecha, es decir, si se pospusiera nuevamente. Es decir, que la idea es sí o sí arrancamos en noviembre. ¿Cómo estamos para arrancar en noviembre si todavía todas las reglas del juego no se terminan de conocer? Exacto. Bien a título personal, porque después algunos compañeros me critican y a veces puede ser con razón. Lo gremial. Ahí exacto. Si bien yo soy vicepresidente, en todo esto estoy hablando a título personal. Y a título personal, como todo lo que digo viene de una persona, es personal, digo así. Yo creo que es irracional la situación que estamos viviendo. El juez de fútbol va a entrar a la cancha. 10 minutos antes se está discutiendo cuáles son las reglas que tiene que aplicar en el partido. Y la pregunta es, ¿ese juez de fútbol no necesitará un par de semanas para irse entrenando a interiorizar las reglas? Porque además debuta. Los fiscales vamos a debutar en una nueva cancha. Y hoy en el Parlamento no se están discutiendo solamente temas menores, que hay varios temas menores que se están discutiendo. Se está discutiendo un tema enorme, mayúsculo, sustantivo, como es la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena.
A ver cómo va a ser al día de hoy, si bien se dice que se va a derogar, pero hasta que no lo vea yo no lo creo, porque en ese sentido pertenezco a la corriente de Santo Tomás, creo que era muy pragmático, y dice así: con el nuevo sistema, más procesados sin prisión todavía, porque la regla es la libertad. Cuando llega la sentencia, como no se ha derogado la libertad condicional, que es un instituto liberatorio, cuando llega la sentencia, la cantidad de personas que venían libres van a seguir libres por la libertad condicional. Y entonces, en el 2017, usamos un nuevo proceso que, si bien, cuidado, yo participo porque soy pro-acusatorio, pero un acusatorio serio que diga: señor, le damos más garantías al indagado, que me parece perfecto, le damos más garantías, pero si demuestro su culpabilidad, señor, se saca el saco mameluco naranja y para adentro, o por lo menos para cumplir con una cantidad de otros institutos sancionatorios también. Hoy, primeros días de septiembre, no se modificó ni la libertad condicional ni la suspensión condicional de la pena, incluso si se discute si uno o dos jueces en el proceso, es decir, se están discutiendo columnas del edificio, columnas, y estamos a 57 días. Entonces, la pregunta es, ¿qué opina usted como fiscal? Voy a cambiar el armamento, voy a cambiar el campo de operaciones, voy a cambiar, y no sé los recursos con los que cuento, las reglas que... Me parece que en esta situación, yo en lo particular y muy personal, me siento confuso, como decían hoy ustedes en la otra parte del programa. Me siento muy confuso porque necesito training y no lo puedo tener si no tengo el tiempo suficiente. Tiempo es lo que nos faltó. Tiempo. Lo tenemos que agradecer. La oportunidad del jueves. El jueves a las 19 horas, y cualquier comentario, @Gustavo Subía. Debuté en los nuevos medios estos de Twitter que se aceptan. Bienvenido a Twitter. Me resisto, yo pertenezco al siglo XX, me cuesta el siglo XXI. Lo voy a seguir, no sabía. Twitter, @Gustavo Subía, y todos los comentarios, incluso los negativos, y sobre todo los negativos, que son los que más ilustran. ¿En el anexo va a ser la charla? Calculo que va a ser en el principal, pero bien, todavía no tengo la confirmación. Bien, perfecto. Allí tenemos en el Zócalo, charla en el Parlamento, jueves 7 de septiembre, 19 horas. Muchísimas gracias, doctor. Un placer haberlo tenerlo. A mí es difícil echarme. Espero poder llevar también el que llevé a la charla del otro día. Un balde con muchos agujeros. ¿Un balde? Un balde de plástico con muchos agujeros, donde me propongo explicitar que el pescado entra por arriba del balde, pero sale rápidamente por todos los agujeros. Y a buen entendedor, pocas palabras. Muchísimas gracias. Gracias. Así con nosotros el fiscal Gustavo Subía. Ustedes ya tienen allí la invitación hecha para el jueves, allí en el Palacio Legislativo, a partir de las 19 horas.